Ay, ya la puse a grabar, Miguel. Gracias, Andresito. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana con el Café del Conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que pues, personalmente me apasiona mucho. Me gusta mucho hablar de este tema porque me parece muy fascinante cómo permea distintos ámbitos de tanto nuestra vida cotidiana y personal como nuestra vida profesional, en este caso. Entonces, cualquier pregunta que tengan o aporte, les agradezco la pongan en el chat y al final lo podemos revisar. Bueno, entonces primero que todo, no se preocupen que no vamos a ver ni fórmulas complejas, ni diagramas termodinámicos, ni nada así por el estilo. Vamos a hablar de cosas muy cotidianas que nos van a ayudar a entender un poco más a profundidad este concepto. Entonces, eh, ¿cuántas veces en el día las cosas no salen como esperábamos? Muchas, ¿verdad? Como que llegamos donde un cliente y no tenía ni idea que íbamos, el cliente no tenía ni idea que íbamos ese día, no tenemos autorización de ingreso, quedaron de enviarnos una orden de compra y no la enviaron. eh, O en este caso vamos a ver un ejemplo muy práctico y es que Misifus rompió un pocillo, no rompió el pocillo favorito. Entonces, esto es algo que tiene que ver con la aleatoriedad de, de los hechos que ocurren en el día a día. Entonces, así uno sea muy meticuloso y esté muy instruido en el arte del Kinjitsu, que es este arte japonés de reparar las porcelanas con oro, pues vamos a poder retornar otra vez a nuestro pocillo, pero la reversibilidad de este proceso nunca va a ser 100% eficiente. Yo nunca voy a poder llegar otra vez al mismo pocillo que yo tenía. Yo tengo un pocillo quizá más estiloso, con otras características que también me puede servir, pero la entropía del sistema del pocillo cambió, aumentó. Yo tengo un mayor estado de desorden, así yo repare el pocillo, pues voy a tener un sistema más desordenado. Y eso es lo que pasa no solo con los pocillos y todo, sino si lo pensamos en otras proporciones, la Tierra en sí ha tenido que sufrir eh, cataclismos como meteoritos, cosas que la han roto y que esa misma entropía se ha encargado de llevar hacia la generación de la vida y la evolución de las especies. Entonces les quería hablar un poco sobre este tema central que es la reversibilidad de los estados. Y el primero que planteó, pues que se planteó este concepto fue Sadi Carnot. Entonces, eh, Carnot y Clausius son básicamente los papás de la termodinámica. Entonces, Carnot se dio cuenta que cuando calculaba la eficiencia de un proceso, siempre había una pérdida inevitable. Nunca la eficiencia global de un proceso, cuando la calculaba, le daba el 100%. Siempre había una pequeña pérdida, ya sea, no sé, si tenemos una máquina térmica, la fricción que genera esta máquina genera calor y ese calor es energía que se va perdiendo poco a poco. Entonces, pues Carnot se dio cuenta de eso, que siempre va a haber una pérdida inevitable
Y Clausius ya formaliza como tal el concepto de irreversibilidad. Entonces, se plantea que los procesos en el universo como lo conocemos no son irreversibles precisamente porque la entropía siempre va a tender al infinito, siempre. Entonces, ahora, la pregunta que surge es, ¿de qué depende la entropía? O sea, ¿qué puedo controlar yo para que la entropía de un sistema específico sea muy alta o sea muy baja? Entonces aquí vamos a hablar un poquito de Boltzmann. Frederick Boltzmann, que es eh, un científico muy importante, que gracias a él, pues prácticamente pues tenemos la tecnología que conocemos, relacionó directamente la entropía, que voy a poner puntero, la entropía, que la vemos aquí representada con la letra S, la relaciona directamente con la relación entre microestados y macroestados. Pero, ¿qué son esos microestados y macroestados? El ejemplo más fácil para entenderlo es, yo tengo tres monedas y las tiro al aire. Los microestados son todas las combinaciones posibles en la que pueden caer esas monedas. Entonces, un microestado es que caiga una cara, dos sellos, otro microestado, dos caras, un sello, y así sucesivamente. Todos esos microestados colapsan a un macroestado, que es el resultado final. Lo que yo ya veo después de que suceda es la acción de tirar las monedas al aire y ver el macroestado al que colapsa toda esa infinidad de microestados. Entonces, él dice que la entropía de un proceso va a depender de la cantidad de microestados posibles para un mismo macroestado. ¿Listo? Bueno, aquí en la presentación me quedó microestados y microestados, pero son microestados y macroestados. Entonces, este aporte de Boltzmann es esencial porque ya dejamos de ver la entropía en términos de energía, de calor, y ya lo empezamos a ver como una teoría de información, que fue lo que hizo Shannon. Shannon eh, nos, nos habla más de la incertidumbre sobre la información, no sobre átomos o energía, y, eh, y, su, y su postulación es básicamente que entre más información yo requiera para describir un sistema, mayor va a ser su entropía. Entonces, Shannon hizo un aporte brillante y es precisamente definir un, una frontera o un valor de entropía que me permite a mí no perder información en la transmisión de datos. Entonces, Shannon lo que hizo posible fue que yo pudiera comprimir y descomprimir datos para poder pues, o sea, para mandar un mensaje de un lugar a otro, yo tengo que comprimir los datos y descomprimirlos ya cuando llegan a su destino. Pero entonces, él logró encontrar un punto entrópico específico que me permite a mí no perder información en esa transmisión de datos. Entonces, él logró como tal eh, ver la entropía no como un enemigo, pues porque sí es algo que es inevitable, pero con todo este discurso de que es el desorden y todo tiende al desorden y la entropía es infinita, pues a veces es muy fácil caer como en la desesperanza un poco. Eh, um, pero no, Shannon a lo que nos invita es como a reconocer esos patrones de que tienen sí el mismo caos y a trabajar reconociendo esos límites que tenemos implícitos. Y pues esto tiene
una relación directa con lo que es la metrología como la conocemos y la trabajamos hoy en día. Porque en sí, lo que hacemos en metrología es definir una incertidumbre, que es como tal el intervalo de seguridad en el que yo sé que mi resultado está. O sea, yo sé que yo con la incertidumbre estoy definiendo un intervalo en el que estoy seguro que mi valor real está. Entonces, el mejor ejemplo que se me puede ocurrir a mí para la reducción de la entropía en sistemas puntuales es uno de nuestros productos estrella, que es el PROMAS-Q. Entonces, como ustedes saben, los medidores Coriolis cuantifican el flujo másico, la densidad y la viscosidad de un fluido, haciendo que un tubo oscile a una frecuencia establecida. Entonces, la perturbación de esa oscilación que tiene el tubo por el flujo que está pasando es lo que me da la información sobre el flujo másico, la viscosidad y la densidad. Pero entonces, si yo mido a una sola frecuencia, pues yo voy a tener un resultado. Y en sistemas complejos, por ejemplo, cuando tengo burbujas de aire dentro del líquido, pues ya es un sistema que necesita mucha más información para poder describirlo. Es un sistema con muchísima más entropía. Entonces, aquí es donde viene una, una de las soluciones con el nivel de sofisticación más alto que existe hoy en día, y es básicamente lo que dijeron es, vea, no vamos a oscilar a una sola frecuencia, sino que vamos a oscilar a dos frecuencias diferentes en simultáneo. El mismo tubo va a oscilar a estas dos frecuencias al mismo tiempo y va a tener ese comportamiento. ¿Y qué es lo que nos permite oscilar el tubo a esas dos frecuencias distintas? Nos permite que cuando Cuando medimos a una frecuencia, tenemos un intervalo de error. Entonces, este intervalo lo vamos a ver representado con puntos rojos. Entonces, para una frecuencia F1 tenemos un intervalo de ese error, eh, que ya lo estamos viendo. Y con la frecuencia F2, con la segunda frecuencia, vamos a tener otro intervalo. Entonces, si yo solo mido una frecuencia, yo no voy a saber exactamente cuánto es mi error. No voy, o sea, ni siquiera voy a saber qué tan cerca o qué tan lejos del resultado real estoy. Pero midiendo a dos frecuencias y teniendo esas dos bandas de error, hay una relación matemática directa entre esos dos errores porque yo estoy oscilando el mismo tubo. Al analizar los dos errores en el mismo sistema, yo puedo calcular una relación matemática que me relacione estos dos errores y que eh, el error de la medición global en mi sistema, por esta misma relación matemática, va a tender a cero. Entonces, esto ahí como lo estamos viendo. Entonces, el error de la medición va a empezar a tender a cero. ¿Esto qué significa? Que yo estoy reduciendo al máximo la incertidumbre sobre el sistema que yo estoy midiendo. Yo estoy reduciendo la entropía de mi sistema al medir con un Pro más Q. Entonces, mm, aquí podemos ver que tanto a nivel industrial, en donde a un proceso global entra energía en forma de calor o electricidad, entra materia prima, entra el trabajo de los operadores, en fin, salen solo productos y residuos, pero siempre la entropía va a estar implícita en todas las mediciones.
Entonces, a lo que los invito un poco es a reflexionar sobre cuál es como nuestra propuesta de valor hacia los clientes, que en resumen es que nosotros reducimos la entropía de los procesos de nuestros clientes para que tengan una menor incertidumbre sobre sus procesos globales. Entonces, tanto a nivel industrial como en cualquier proceso empresarial de contabilidad, eh, área legal, del sistema integrado de gestión, todos podemos empezar a ver nuestros procesos y eh, y cómo la entropía afecta a cada uno de nuestros procesos y cómo podemos ir identificando estos estas diferentes fuentes de incertidumbre o fuentes de entropía, eh, para abordarlas y, como hizo Shannon, no verla como una enemiga, sino verla como una aliada, eh, en todos nuestros procesos para poder aumentar la eficiencia de todos nuestros procesos. Y pues esto ya es una reflexión más a nivel personal, eh, y es que pues para mí la mejor forma de reducir la entropía es precisamente vivir el momento presente, porque si colapsamos todos estos microestados de los que nos hablaba Boltzmann en una sola acción consciente, dejamos de generar microestados mentales, eh, y nos va a permitir, eh, como reducir la entropía en nuestro día a día, en cada acción que realicemos. Entonces, pues la entropía en sí es inevitable porque el tiempo fluye, todo envejece, las posibilidades se dispersan, todo está en un constante cambio, y, pero ese cambio constante es necesario para la evolución de todos los sistemas. Y ese cambio y esa evolución pues se da gracias a esa misma entropía. Bueno, esto era pues básicamente lo que tenía para exponerles el día de hoy. Eh, Vamos a ver si tenemos algo aquí en el chat o si alguien nos quiere compartir desde su encargo específico que tenga en la empresa, alguna, alguna idea que nos quiera compartir sobre la entropía en cada uno de sus procesos. Te escuchamos, Marco. Hola Miguel, buen día para todos. Oiga, que me gustó mucho la analogía que hizo respecto a cómo viene la entropía en sí misma desde la teoría y cómo se conecta con la vida. Porque al final la vida es, yo diría, una constante lucha contra la entropía, ¿cierto? En lo que usted también está mostrando. Entonces, muy bueno porque creo que a todos nos pasa, a todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, es una lucha en eso. O sea, puede ser un poco filosófico, pero así funciona. Entonces, no, buenísimo la analogía y creo que todos, pues, desde nuestra vida, desde lo que hacemos, desde lo que vivimos, definitivamente todos los días tenemos que hacer algo para que ese desorden o ese caos que está alrededor nuestro, pues no avance en lo posible, pero cada uno debe definir cómo lucha en esa entropía diaria a la que se enfrenta. Es interesante. Muchas gracias, De Miguel, ahí acuerdo, Marco. Sí, de acuerdo. por... Y lo que dices, pues, en sí está muy conectado con, pues, o sea, con lo que estamos Ujú. conversando, porque nuestros productos hacen que la entropía de un proceso se reduzca, pero entonces también podemos buscar cómo no solo los productos pueden disminuir la entropía, sino cada uno de los procesos que tienen que ver con los clientes también pueden Ujú. reducir la entropía de los procesos de los clientes.
De acuerdo. Y por eso es que también nuestros clientes, o sea, nos necesitan y cuando perciben un valor en nosotros es cuando nosotros hablamos que nuestros valores es cómo optimizamos los procesos de nuestros clientes, pues podríamos decir que estamos ayudándoles a disminuir o a batallar esa entropía en la que ellos se enfrentan cada uno en sus fábricas y en sus procesos. Entonces, ahí puede haber una percepción de valor bastante importante por parte de nuestros clientes. De acuerdo, de acuerdo. Sí, Miguel, muy bien explicado todas las analogías que diste. Me gustó mucho el tema de la aleatoriedad y reversibilidad, usando el ejemplo de la taza. Y creo que también hace parte de una técnica japonesa que se llama kintsugi, que permite, digamos, reparar y darle belleza a lo que se repara. Entonces, no, muchas gracias por traer esos conceptos, por la forma en que lo explicaste. Muy chévere. Me gustó mucho la cápsula. No, gracias a ti, Manu. Y sí, precisamente es eso, no ver la entropía como un enemigo, como algo que está en contra de nosotros, sino como algo que también puede ir embelleciendo las cosas conforme va evolucionando. Cuéntanos, Hugo. Gracias, Miguel. Felicitarte por la pasión que demuestras en cuanto a explicar y tratar de hacer entender los conceptos. Excelente. Es grato ver personas apasionadas por lo que se hace. Entonces, es una de las mejores formas de esa pasión transmitirla a nuestra vida propia y a nuestro trabajo para tratar de hacer mejor las cosas día tras día. Entonces, eso es un gran ejemplo. Felicitaciones. Muchas gracias, Hugo. Hola, Carlos. Hola Miguel, buenos días para todos. Disculpen que no prenda la cámara, pero estoy desde el celular. Quería agregar y hacer la tarea que usted nos pide de cómo vemos la entropía en nuestros procesos. Y creo que me gustaría ofrecerles un ejemplo que creo que es muy claro desde mi proceso. Lo que estamos viviendo hoy en Endres Hauser, Colombia, respecto a la situación del país, a la cesación de pagos de Morelco, a la situación de la industria, pues creo que es un ejemplo claro de entropía. Todo hecho un caos, todo desordenado, todo funcionando de manera contraria. Y creo que coincido totalmente con su teoría y precisamente nosotros, el equipo de gerentes, estuvimos en una reunión la semana pasada y el mensaje que yo transmití coincide con el manejo que usted afirma sobre la entropía, porque yo entendí que con estar tensionados, enojados o tratando simplemente de solucionar absolutamente todo en un día iba a ser imposible. Y por eso lo que hicimos fue diseñar una estrategia, un plan de acción para reducir la presión y para atravesar esa entropía y hacer las cosas mejor o diferentes de la que lo hacemos ahora. Y eso nos va a permitir, de alguna manera, atravesar la crisis, pero con un norte claro y sin tanta presión y sin tanto estrés. Por eso insisto en que esa entropía nos ha servido para organizarnos, para optimizar, para reducir costos, para subir eficiencias, etcétera, etcétera. Entonces, miren que lo que nos está pasando creo que es un ejemplo de entropía y no vamos a acabar con la entropía, simplemente vamos a atravesarla y a vivir con ella hasta que la crisis pase. De acuerdo, Carlos. Muchas gracias por tu intervención y por conectar todos estos conceptos que nos sirven a cada uno en su labor específica. Bueno, quedan 5 minutos. No sé si alguien más quiera compartir alguna experiencia o tiene alguna pregunta, algún aporte, algún comentario
todos son bien recibidos. Anímense. Bueno, listo, no siendo más, les agradezco a todos por el espacio, por el tiempo y espero que tengan un excelente resto de viernes y nos vemos por ahí. Que estén muy bien. Hasta luego.